Érase una vez dos niños, uno optimista y otro pesimista. Cada uno disponía de su propio cuarto de juegos. El pesimista lo tenía todo lleno de juguetes, aunque ninguno lograba contentarlo porque nunca le regalaban lo que él más quería, un tambor. Tal era su obsesión por conseguir un tambor que era incapaz de contentarse con otros juguetes, por muy bonitos y divertidos que fuesen. Eso explica por qué todos los regalos estaban tirados por el suelo, completamente abandonados por su dueño. El pequeño optimista no era tan afortunado, lo único que tenía en su cuarto era un triste montoncito de estiércol de la granja y un tenedor. Una tarde, como tantas otras, los padres asomaron a los cuartos de recreo de sus hijos para verles jugar. Como de costumbre, el pequeño pesimista estaba lloriqueando porque seguía sin tener su tambor. En el cuarto del pequeño optimista, el panorama era bien distinto. Al asomarse, vieron a un niño risueño y feliz escarbando animadamente entre el estiércol con su tenedor. Mientras removía la pestilente masa, se decía en voz alta con ojos llenos de emoción: si tenemos estiércol en la granja, es porque hay un caballito cerca. Si algo puede salir mal, ¿tiene que salir mal? ¿El dolor es absoluto y la felicidad es una condición mental? Este y otros tantos silogismos del mismo contexto velan por los primeros pilares que tanto ama nuestra depresión: el pesimismo. Lo hermoso del pesimismo es que está presente ahí aunque no sepas que existe, aunque no lo busques, aunque intentes evitarlo o demandarlo con tu cordura por acoso psicológico. Si bien en antaño sufrir y martirizarse era un denominador común de las sociedades contemporáneas, en la actualidad somos más conscientes de ese elefante blanco que al menos no nos amonesta por saber, pero bien es saber que el saber no te libra de este viaje sin retorno. Porque si sos de los que vieron antes el Genios Malvados, felicidades, atravesaste el primer umbral del viaje del héroe, que no es más que el comienzo de lo que será un camino tortuoso y lleno de baches. ¿Lograrás llegar hasta el final? La publicidad que monetiza este video y tus ganas de morir determinarán el logro de tu más preciado premio: vivir. Agárrate fuerte que llegamos con este nuevo 5 hechos pesimismo. ¿De dónde viene el pesimismo? Si nos vamos por la definición más marginal, el pesimismo se atribuye a un estímulo en una región del cerebro llamada núcleo caudado, cuyo efecto nos conduce a la toma de una acción manejada por el juicio nublado que vela por las desventajas de una situación o hecho más que por sus beneficios. En pocas palabras, síntomas de depresión, ya que la elección de dos o más caminos conlleva ciertos niveles de estrés, en el que el estado de ánimo es un mecanismo de defensa que nos evita el martirio. Pero más allá de una sinapsis perjudicial, el pesimismo de la filosofía busca englobar absolutamente todos los contextos, los de euforia y júbilo, en el que incluso para el que crea que la vida es bella o justa no sea más que un mecanismo de defensa, no para pensar en lo contrario, sino para evitar ver más allá de lo justo, lo jubiloso o deprimente. Tomando en cuenta que los filósofos de siglos pasados se tiraban puntas como los raperos, el origen en sí del pesimismo hay que verlo como la respuesta a todo lo insólito, lo simplón, pero sobre todo como una antítesis del optimismo de Leibniz, que expone que todo va en conjunto a una armonía preestablecida por Dios a través de la monadología, los componentes últimos de la realidad, nuestra realidad que de por sí es la perfecta. ¿Pero eso quiere decir entonces que existen otras realidades? Porque de ser así puede atribuirse a una de infinitas posibilidades a que somos o no somos el mundo perfecto de ese infinito. Todo este carnaval de infamia llegó con la aparición de una novela de introspección a lo extranjero, como el de Albert Camus. El protagonista es un optimista que ha asimilado las teorías del providencialismo de Leibniz, es decir, cree que el mundo es un paraíso, pero esta capa se rompe al instante con los primeros sucesos del libro. Un viaje tortuoso lleno de catástrofes naturales, todo género humano en su máximo esplendor de maldad entregados a su religión. Voltaire, de quien se presume que es el autor original, hace empleo de la ironía y el sarcasmo
ante sus contradicciones con la simpleza tan negligente con la que Leibniz veía el mundo. Uno perfecto lleno de guerras, transgresiones e ilusión de falsa elección, cuando el final que nos toca siempre será el mismo, elijamos lo que elijamos: dolor. La paradoja de Schopenhauer. Todos conocemos a este ilustre pensador que terminó de maquillar la cara del pesimismo como lo conocemos. Como dije en un video anterior, y si no lo viste, ¿qué estás esperando? Arthur Schopenhauer habla de la introspección a través del conocimiento del ser, algo que viene representado en este esquema. El otro mundo no es más que todo lo que nos rodea, aquello que es tangible o de lo cual se puede razonar lógicamente, porque es evidente que está allí, aunque no sepamos verlo. La persona, la capa inferior del otro mundo, nosotros mismos como el receptáculo de una amalgama física y psíquica, el cascarón que todos los del otro mundo conciben de nosotros. El ego, una capa más profunda de la persona, aquello que podemos decir de nosotros de forma intrínseca, algo tan banal como que somos ingenieros, arquitectos o felices o tristes. Y por último, el ser, lo más profundo que podemos hallar. El ser, el verdadero yo de cada individuo, aquello que no se puede explicar y que a consecuencia de las capas superiores viene a existir para sufrir. Ahora, ¿realmente es así? Schopenhauer remite a la voluntad del ser como hilos que son manipulados por nuestro estado anímico. Ay, me siento inútil, pero voy a estudiar esta carrera para ver si me va bien. Voy a hacer tal cosa para volverme rico. Y la también válida pero no exenta de culpa pesimista. Voy a hacer esto porque me hace feliz. Y al final, sea cual sea el propósito, siempre termina desembocando en una perpetua insatisfacción del ser, porque acceder a él a través de esto y aquello parte de una metodología equívoca e ignota. Aunque logremos eludir el sufrimiento que esto conlleva, será una dicha momentánea y precoz, terminando por caer en el insoportable vacío del aburrimiento. El ser se mueve en torno a un círculo de inicio, martirio, hundimiento, resurgimiento, elixir y retorno al punto inicial, una especie de síndrome de Campbell. Primero desea el ser basándose en su estado anímico, causa y efecto del sufrimiento per se. Luego, si consigue satisfacer ese deseo, cae en el aburrimiento. Luego necesita volver a proyectar su voluntad volviendo a la primera etapa. De esta manera, según Schopenhauer, la vida humana oscilaría constantemente entre el sufrimiento de no tener lo deseado y el aburrimiento de haberlo conseguido. En su obra principal, Querer es esencialmente sufrir, Cómo vivir es querer, toda la vida por esencia dolor, su teoría concluye que para el género humano es preferiblemente no nacer o terminar con nuestro sufrimiento. Pero todo esto no es más que para burlar los derroteros del optimismo hacia una mejoría de nuestra condición. Pero lo cierto es que no se debe entender el optimismo como un estado de ánimo simplón, sino como algo óptimo. El optimista es capaz de ver la parte positiva, claro, pero también la negativa. Y precisamente por ver el lado oscuro comienza a moverse con ánimo para sortearlo o superarlo, asegura Lesina Fernández. Entonces podríamos tomar el optimismo como una escuela de privilegiados mentales y el pesimismo como una visión del mundo a medias y autocomplaciente. ¿Es una locura creer que Schopenhauer compartiría sus ideas con el fin de que otros compraran sus obras y las leyeran? Impartir un conocimiento sobre la desesperanza con la esperanza de que todos la conozcan, ¿no es un choque de concordancia? De por sí, ni Schopenhauer se salvaba de la motivación, el contrario al pesimismo. Entonces, eso quiere decir que no necesariamente vinimos el mundo a sufrir. Todo tiene un fin, que no es más que el de sobrevivir. ¿Pero esto funciona para todos? Veamos qué tienen que decir los grandes pensadores que no fueron filósofos ni de una cosa ni de la otra. El pesimismo de Marqués de Sade. Ya nos hacemos una idea del terreno ominoso en el que nos adentramos. Posiblemente esto dañe tu sensibilidad o la refuerce, pero en ambos casos lo que suceda será perfectamente necesario para dar un enfoque desde diferentes longitudes, porque hasta ahora solo abordamos el tema de perfil.
Donatien-Alphonse François de Sade, mejor conocido como el Marqués de Sade, no era un pesimista por autonomacia, pero su misantropía se acercaba mucho a la idea partiendo de que la misma fue por el brote parasitario moral latente en el órgano social que le tocó vivir, una sociedad podrida en el que el bueno e ingenuo pagaba las consecuencias y agravios y los libertinos sagaces, entregados al vicio, les iba de maravilla. En su obra Los infortunios de la virtud encontramos a una protagonista entregada a la religión, así como Cándido de Voltaire entregado al optimismo, que por intentar tomar el buen camino padece la peor de las realidades concebibles en el género humano: asesinan a su madre. La inculpa a su asesino, que vendría siendo más tarde el carcelero que abusaba de ella, para tiempo después salir de prisión y ser abusada y esclavizada por sacerdotes en una mazmorra de sadomasoquismo. La protagonista se cuestiona en todo momento la razón de que Dios le impusiera esos infortunios o pruebas, o como se quisiera ver. Mientras tanto, los transgresores, condecorados y excomulgados a puestos de mayor prestigio seguían su vida con la mayor normalidad y dicha. La protagonista simboliza el manifiesto abierto del pesimismo de Sade, pues nos trataba de decir que la virtud es sistemáticamente aplastada por el vicio, libre de valores y principios, que puede incluso llegar a ser ventajoso para alcanzar la prosperidad. Partiendo de esa tesis, a Sade le angustiaba que el individuo, carente de una formación moral sólida, pudiera llegar a la conclusión de que es mejor, más ventajoso, practicar el vicio y no la virtud. A modo de conclusión satírica, y que refuerza además el hedonismo de su pesimismo, escribió en la última página: al final, lo más importante es siempre creer en Dios. Los Miserables. No se preocupen que en este caso Víctor Hugo vendría siendo un Marqués de Sade family friendly, pero no por ello menos porteñoso. Los Miserables alegan múltiples esquemas de la humanidad durante una época adjudicada a las guerras, a la iniquidad y a la decisión de los adinerados por encima de los pobres y los presidiarios. Ambos estratos tratados como perros pulgosos. Los Miserables tiene tantos polígonos que alcanzaría incluso decir que se trata de una esfera que encierra una única verdad. Una crítica social al abuso de poder y la consecuente miseria humana. En todo momento, los personajes principales atraviesan un calvario tal que el lector puede hacerse una idea del nivel de tragedia de aquellas sociedades del siglo XIX y anterior a ese. En el primer tomo, porque son dos, se nos presenta a un obispo bondadoso y de corazón noble, algo diferente a la imagen eclesiástica del catolicismo. Este obispo, en nombre de Dios, tiene un épico debate con un filósofo, en nombre del ateísmo. El filósofo empieza alegando una sorna hacia Diderot y Voltaire, a quienes tilda de mojigatos y a todo creyente de Dios. Su explicación está alabada por un fuerte aire del hedonismo viviente, como lo hablamos en el Marqués de Sade, criticando que la creencia de Dios era inútil y vacía. ¿Tener un porvenir allá arriba o allá abajo? ¿Y qué importa si lo principal es disfrutar del presente y la vida misma? ¿Solo el más apto sobrevive y el débil perece? ¿Comer o ser comido? ¿Regocijarse con la vida, puesto que esta es muy corta? ¿Hacer de todo sin importar las consecuencias? Cubierto con el velo de humildad, el obispo le responde tranquilamente que todo lo anterior dicho es solo hablar sin ningún fin. Qué hermoso es el materialismo para el pudiente, pero para aquellos que quieren y no pueden, ¿qué? Para los que nacieron perdiendo y no se les da la oportunidad de defenderse, ¿qué? Solo los que se pueden lucrar con el materialismo son los que están en el poder, los que pueden jactarse de una filosofía especial y exclusiva para su uso personal, exquisita, refinada y accesible solamente a los ricos. Otra escena memorable, casi al final del primer tomo, es la de la pequeña Cosette de 8 años. Su madre muerta, adoptada por unos taberneros que la golpean, le tienen pasando hambre y le restriegan la buena vida en la cara con el pedestal donde tienen a sus 2 hijas consentidas. Cosette no tiene derecho a jugar ni a ser niña, sino a ser una criada. Anhela tener al menos una muñeca con la que poder jugar y sobrellevar su miseria. Frente a la taberna hay una juguetería en cuya vitrina hay una enorme muñeca de vestido y lindo peinado.
velada por lámparas y cuidada de que no se le meta polvo. Lo triste de esto es que un juguete vive mucho mejor que la niña, a quien se le quitó la oportunidad de ser reina o de encontrar a su ser, siquiera tener una excusa para adolecer la existencia. Ya venía sufriendo desde entrado su nacimiento. Víctor Hugo peleaba desde Francia por las mujeres y los niños, todos aquellos relegados y aplastados por la esclavitud y la explotación laboral por considerarse menos ante los órganos gubernamentales. No podemos remitirlo al optimismo o al pesimismo como Sade, ni como misántropo nato como Schopenhauer, pero sí que podemos tomar algo de su obra, un punto ciego del pesimismo. La miseria es mucho peor que el sufrimiento del ser interior. Nietzsche versus Schopenhauer. Tal y como dije en un punto previo, Schopenhauer alberga un deseo optimista por erradicar el mal, lo cual solo encuentra posible si muriera la humanidad. Pero ello constituye para Nietzsche algo absurdo. Lo vivo negando la vida misma, acabar con algo para no poder disfrutar de ello, porque habremos acabado con él, es decir, la vida misma. En El nacimiento de la tragedia y la visión dionisíaca del mundo, tal concepción de la vida se muestra a través de la lucha entre lo que Nietzsche entiende como instintos o impulsos artísticos de los griegos, a saber, el dionisíaco y el apolíneo. Ambos se manifiestan como procesos psicofisiológicos en el hombre, pero se trata de fuerzas de la naturaleza que anteceden a su manifestación humana. Y de nuevo, pronto hablaré sobre los arquetipos de Carl Jung, algún día, supongo. Estos procesos característicos son el sueño, apolíneo, y la embriaguez, dionisíaco. De cada uno de ellos deriva un tipo de arte y de artista, la escultura y la epopeya, en el caso del impulso apolíneo, y la música, armonía y melodía, en el caso del dionisíaco. Ya empezamos a ver más claro el pesimismo de Schopenhauer. La vida no es rechazada por el dolor que conlleva, sino que el dolor es ocasionado por la posibilidad de la muerte. Pero en este mundo apolíneo de los dioses olímpicos y de los héroes homéricos, tienen para decirnos a través de Nietzsche, nos habla tan solo una existencia exuberante, más aún triunfal, en la que está divinizado todo lo existente, lo mismo si es bueno que si es malo. En efecto, la fuerza transfiguradora de lo apolíneo ha hecho aparecer lo malo como algo bello también, junto a toda la naturaleza, algo de lo que hablé en parte en Genios Malvados. Se trata de una concepción estética del mundo propia de un pueblo de artistas. El mal no pretende ser eliminado, y menos aún la existencia a causa de él, sino que es cubierto por un velo que no lo oculta, sino que lo hace visible, es decir, amable a la vista. Por lo tanto, señoras y señores, podemos concluir que la erradicación del mal no es posible, ni mucho menos el dolor. En absoluto, no se puede erradicar ni siquiera el dolor mismo. Ya lo dije antes en otro video y lo repetiré. El excesivo gozo exento de dolor es una forma de dolor pero azucarado. Reír no te da alegría, puesto a que las cosquillas, aunque se puedan sentir bien, llegará un momento en que te asfixian. Hay otras cosas más importantes en las cuales ocuparse, como por ejemplo la miseria misma del género humano. ¿Qué pasa con aquellos que ni siquiera tienen la oportunidad de una vida digna como la mía o la tuya? Mientras escuchás mi voz, mientras este video se reproduce, hay niños naciendo con VIH, otros arrojados a la orfandad o animales en peligro de extinción víctimas del desdén de la humanidad. Allá afuera alguien llora y sufre. Y no por dolor, sino por miseria. La vida es dolorosa por naturaleza y no se trata de ser optimista con ella, sino optimizarla. ¿Estás dispuesto a hacer algo por mejorarte y mejorarlo? Vos y yo, nacidos para ser artistas. Pintemos una nueva realidad.